Economía al Cuadrado, Economía y Ética, calculamos, estimamos el ICOPESA para el sector agroexportador y el ISER para las economías regionales, que es un índice que estima una proxy de la rentabilidad de cada uno de los sectores. Para eso tiene en cuenta los precios internacionales, para eso tiene en cuenta cada sector, tiene estimado una función de costos de producción, tiene en cuenta la presión tributaria de cada uno de los sectores y además el tipo de cambio, así como los precios internacionales que te digo. Entonces, por ejemplo, si sube el precio internacional, todo lo demás constante, mejora la rentabilidad. Si baja la presión tributaria, todo lo demás constante, mejora también. Mejora la rentabilidad. Si bajan los costos de producción, todo lo demás constante, mejora la rentabilidad. Si, como son exportadores, si sube el tipo de cambio, mejora la rentabilidad. ¿Qué está pasando a lo largo de estos 11 meses del gobierno de Javier Milei, su programa económico para el sector agroexportador, que es poroto, harina, aceite de soja, aceite de girasol, carne, cuero, trigo y maíz? Y después las economías regionales, que tenés pera, manzana, limón, naranja, maní, yerba, arroz, etc. Están enfrentando la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado la mayoría tienen caída de precios internacionales. Segundo, dado el programa... Eso no depende del gobierno. Que eso no depende del gobierno. Segundo, ahora vamos a lo que depende del gobierno. Como la política cambiaria / monetaria utiliza y pisa el dólar en forma artificial para utilizarlo de ancla antiinflacionaria, cada uno de los sectores, obviamente estimamos uno por uno, ha tenido un aumento de costos de producción, o sea, a ver, salarios, luz, gas, fertilizantes, abonos, etcétera, etcétera, estratosférico en dólares. Okay. Porque, a ver, la inflación en dólares del gobierno de Javier Milei en 11 meses es 98.6%. Entonces, son sectores que facturan mucho menos en dólares porque cayeron los precios internacionales, pero los costos de producción en dólares le aumenta estratosféricamente. Otro problema más, por eso hablo de la tormenta perfecta, la presión tributaria. ¿Cuál es el gran problema? El plan motosierra, yo lo expliqué en público muchas veces, se lo expliqué a Javier 150.000 veces, no lo quiso entender. Yo dije, es imposible que lo pagara, era imposible que lo pagara la casta y lo iba a pagar la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, al cortarle las transferencias a las provincias, por ejemplo, las de capital, cuenta por cuenta se las cortó entre un 96 y un 100%. Las corrientes, alrededor de un 30%. Está la obra pública, pero está obra de infraestructura, alcantarillado, luz, transporte, etc. ¿Eso se cortó cuánto dijiste? Entre un 96 y un 100. Todo. Y las corrientes, o sea, no se pagó nada, resumiendo. Y las corrientes, alrededor de un 30 en términos reales. ¿Qué sucede? Cuando el gobernador no recibe esos recursos, ¿qué hace? Se da vuelta y no se los pasa al intendente. Se juntan los gobernadores e intendentes y ¿qué hacen? El gobernador hace revalúos. Claro. El intendente hace revalúos. El gobernador sube alícuotas de ingresos brutos. El intendente sube alícuotas de tasas. Inventan impuestos, inventan tasas. Entonces, sube la presión tributaria a nivel municipal, a nivel provincial, ya la que ya había subido Javier en algunos casos. Con lo cual, el sector enfrenta suba de presión tributaria en los 3 niveles. Entonces, le aumentan los costos de producción, le aumenta la presión tributaria en los 3 niveles de gobierno, le caen los precios internacionales. La conclusión de esto, ¿cuál es? Que la rentabilidad se desploma. Pero la tormenta es tan perfecta que si vos agarrás el poroto de soja, que tiene las retenciones más altas, 33%, y le eliminás
ya las retenciones totales las pones Sí, en cero. que no va a pasar. Pero Que no dale. va a pasar la competitividad, la rentabilidad de ese sector, la competitividad precio efectiva de ese sector, estaría en lugar de 50% por debajo, 32% O sea, por ni con debajo. eso. O sea, dejando de las retenciones en cero, Sí. solamente haces que, redondeando, baje la pérdida de rentabilidad de 50 a 30%. ¿Y esta tormenta perfecta y con este impacto qué consecuencias puede Bueno, tener? vos tenés que pensar primero que las economías regionales son exportadoras, pierden mercados en el exterior, y un mercado que se pierde en el exterior son años para volver a recuperarlo. Por ejemplo, pensemos en la industria del vino de Mendoza, que en Dinamarca le pagan el litro de vino $1,30, haciéndose cargo del flete el productor, y el costo de producción del litro de vino está $1. Ahora, él dice, y si le quiere aumentar el litro de vino de $1,30 a $1,35, le dice, no, papi, Voy a otro se lo lado. compro a los franceses que están acá enfrente, se lo compro a los italianos. Bueno, este es un ejemplo. Así es con todos. Pierden mercado, tardan años en recuperarlo. O sea, no es chiste, es un problema realmente muy grave. Segundo problema, las economías regionales son fuertes generadoras de empleo en el interior, con lo cual la pérdida de rentabilidad, la pérdida de mercados lleva a que echen gente, con lo cual eso redunda en caída del salario en términos reales en las economías regionales. Eso a su vez que redunda, caída del nivel de actividad, que cae entonces la recaudación, con lo cual Claro, es la víbora que se come su propia cola, porque si cae la recaudación, el ajuste termina siendo infinito, porque es mentira que el ajuste se terminó. El ajuste no se termina. ¿Por qué no se termina? Porque tenemos estimaciones de recursos en el proyecto presupuesto 2025 que están artificialmente infladas. Entonces, si están artificialmente infladas, vas a terminar recaudando menos. Y si terminás recaudando menos, que es un riesgo tangible, y la piedra fundamental es que con lo que hay, primero y antes que nada, se pagan los intereses de deuda para despejar el horizonte de default, quiere decir que todo el gasto primario tiene que ser o sea que ajustado. la pregunta eventualmente es cuánto más va a ajustar. O sea, no si va a frenar el ajuste, sino de qué magnitud va a ser. Eventualmente en función de lo que decís. Pero en este momento da la sensación, lo decía recién Carlos Tomás, parece que hay un veranito del modelo económico de Milei, del plan económico. Hay indicadores financieros o algunos indicadores macro que el gobierno saca pecho y los muestra. ¿En qué momento está el plan económico? Bueno, esto es un tema muy, muy trascendente. La gente tiene que tomar cuenta, y me gustaría tener tiempo para explicarlo. Hay dos avenidas que están yendo en paralelo y que no, por ahora no se cruzan nunca. Y esto no es sustentable. No existe que siga así indefinidamente. Por un lado tenés el mundo financiero monetario que está exultante en el cortísimo plazo. Y por el otro lado tenés el mundo de la economía real que está pesimista en el mediano y largo plazo. Estas cosas no pueden ir por separado. Lo explico muy sencillo. ¿Por qué? Porque, a ver, mundo financiero, las acciones de empresas no pueden valer más y más si esas empresas no producen más, producen menos, si esas empresas tienen menos rentabilidad, facturan y ganan menos. O sea que lo que aumenta el valor de esas empresas no está relacionado con lo que están produciendo. Exactamente, y eso tiene mecha corta. Pero ¿y Del por qué otro aumentan? lado, Perdóname, ¿por qué aumentan? ahora va, espera. Dale. Del otro lado, espera, en paralelo, los bonos, el riesgo Sí. país que cae a 900, redondeando 950. Los bonos de un país no pueden valer más si ese país no crece fuerte. ¿Por qué? Porque en el largo plazo
la deuda y los intereses de deuda se pagan con crecimiento económico. Entonces, ¿qué quiero decir? Estas dos avenidas que están separadas se tienen que indefectiblemente juntar. Y hay dos caminos para que se junten. Uno, que la economía real haga el catch-up, o sea, salte, pegue el salto, y la economía real mejore y converja hacia el mundo idílico de la economía financiera. Esa es una alternativa. ¿Cuál es el problema? Que eso lleva mucho tiempo y eso depende de la inversión privada. ¿Y cuál es la desgracia? Que la inversión privada en la tendencia cae hace 15 años y en los últimos 20 años Argentina ha invertido 4 puntos menos que el promedio de la región y 8 puntos menos que el promedio del mundo. Y el gobierno de Javier Milei, al menos hasta ahora, según los números de Fausto Spotorno, que salió hoy, en los primeros 10 meses es el presidente de Néstor Kirchner para acá con los niveles de inversión más bajos de todos los presidentes. Apenas se está ubicando por arriba del 2020. El 2024 es el año con los peores niveles de inversión. O sea, la variable que debería rescatarnos y ser el pilar que haga que la economía real salte y converja a la economía financiera, no es que no está sucediendo, está en las antípodas. Está empeorando. Exactamente. A ver, espera, tenemos preguntas para que sigas en el relato. Sí. Sé que también tienen Feri. Yo quiero preguntarte esto, porque el gobierno, ¿qué dice? Está haciendo la reforma más impresionante de la historia. No sé cuántas veces más que la que hizo Menem. Estamos desregulando la economía por todos lados. Es decir, esto que estamos haciendo es lo que va a generar la atracción para que vengan esas inversiones y que crezca la economía, dice el gobierno. ¿Por qué eso vos no lo ves? Bueno, primero porque los datos lo niegan. Cuando yo miro el IGA... Quizás está por venir. Cuando yo miro el IGA de Índice General de Actividad que hace Fausto Spotorno, agosto, el acumulado de los primeros 8 meses caía menos 5.0. Y el acumulado de los primeros 9 meses, septiembre, cae menos 5.1. O sea, empeoró un poquito. Cuando yo miro los últimos 5 episodios de evaluatorios fuertes, el 2001, por ejemplo, el 2015, el 2013 con Kicillof, el 2015 con la apertura del cepo, el 2018 cuando se le va a Macri de las manos, y yo miro y pongo el nivel de actividad al mes previo de cada devaluación, el mes anterior, en 100, y yo miro los 11 meses posteriores, al principio el nivel de actividad con Milei no es el que más cae. O sea, en enero, febrero, marzo, pero después es el que más cae y más prolongadamente cae. Y hoy en día, a septiembre, está recién en la recuperación primera promedio de los 5 episodios. Con lo cual, no hay una recuperación fuerte en ningún lado. Pero ahora voy a la otra alternativa, para que se junten esas dos calles. ¿Cuál es la otra alternativa? Es que la economía financiera haga el catch down, o sea, caiga desde su optimismo de hoy en día en algún momento al pesimismo de la economía real. ¿Y cuál es el tema? Mientras que la economía real para subir necesita trimestres, semestres y años, la economía financiera para caer necesita semanas o un mes o dos, nada más. ¿Por qué? Porque con el movimiento de un solo precio, que es el tipo de cambio, se dispara el episodio. ¿Y cuál es el...? Es muy volátil. No, muy rápido. O sea, cae casi de un día para otro. ¿Y cuál es el punto? Todo el mundo habla del carry trade. Yo voy a explicar qué es el carry trade. El carry trade es gente del exterior o argentinos que venden sus dólares, los cambian por pesos, los ponen, para que lo entienda la gente, en activo financiero o en plazo fijo. Doy el ejemplo con plazo fijo porque es más accesible. Que le paga 3%, 4% de interés en pesos. Al mismo tiempo, como venden los dólares, el dólar baja 5 puntos. Cuenta de almacenero, 4 más 5, 9. Le hacen al dólar 9% en un mes. En los últimos 3 meses le hicieron
27% en 3 meses en dólares. Pero atenti, esto es lo que quiero explicar. No le hicieron todavía nada, no ganaron un centavo en dólares. Esto es como en la casa, para que lo entienda el espectador. Viene alguien y dice, yo esta casa la compré $100.000 y hoy en día vale 200. Gané 100% en dólares. No ganaste 100.000. Para ganar 100.000 la tenés que poner a la venta, la tenés que vender. Cuando cobrás los 200.000, ganaste el 100% de los 100.000. El carry trade es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que para ganar esa tasa en dólares, te tenés que volver a pasar al dólar. Sí. O sea, el carry trade tiene implícito que así como entras al peso, inexorablemente vas a salir del peso y vas a volver al dólar. Cuando vayas al dólar, el dólar va a saltar. Y ahora, ¿por qué existe esta paz cambiaria? Les comento. Primero y principal existe... Después una preguntita para Fer, que tiene que... Sí, redondeo, ¿eh? Dale. En los últimos 3 meses la inflación fue 12% y los plazos fijos subieron 40%. Todos esos plazos fijos que subieron 40% en 3 meses están haciendo en tasa en pesos para en algún momento pasarse al dólar. Cuando esos plazos fijos dejen de hacer tasa y quieran pasarse al dólar, ya no van a faltar pesos. Van a sobrar pesos. Si se desarma, van a pasar a depósitos a la vista, desde caja de ahorro, cuenta corriente, van a ser MEP, van a ser contado con liqui, van a salir a la calle y van a ser blue. A ver, Fer, te anotaste todo, estoy seguro. Martín estaba. Pero Nos queda poquito, por eso digo. Métanle. Vos posteaste, Diego, hoy, que según las estimaciones el blanqueo estaría logrando, está en tu cuenta de X, una exteriorización del 6,5% de los dólares argentinos fuera del exterior. Y decís, igual el éxito de un blanqueo se mide por el monto, no se mide por el monto exteriorizado, sino por cuánto de este va a inversión real. ¿Cuál es tu escenario, tu futurología, tu pronóstico? ¿Cuánto de esto va a inversión real? Mira, Les aviso que nos quedan 3 minutos, digo, para que le metamos patas si quiere preguntar. Primero, el gobierno dijo que se han blanqueado hasta ahora 18.000, digo que es el 6,5% porque el INDEC dice que hay 278.000 millones fuera del sistema. Entonces, 18.000 es el 6,5 de 278. Dicho esto, justamente, para que sea exitoso es, bueno, de lo blanqueado, que es, a ver, pongámoslos en contexto, es el 3% del PBI. Si la mitad fuera inversión, es 1,5% del PBI. Para que se den idea, con el gobierno de Javier Milei, la relación inversión-PBI está en el 14%, promedio en los 11 meses. 1,5 puntos más lo sube a 15,5. Vos necesitas entre 17 y 18 para amortizar el stock de capital. O sea, seguirías destruyendo capacidad de producción aún si la mitad fuera a la inversión productiva. Fer, al hueso, así puede contestar. No, corto, lo que me queda, ¿cuál es tu pálpito? ¿Qué es lo que pretenden hacer ellos? Porque vos recién calculaste a cuánto podría caer la rentabilidad del campo a diciembre. Pero si lo quisieran prolongar en el tiempo, ¿cuánto tiempo puede durar esto con un dólar de esta naturaleza cayendo frente a Brasil y a todos los países que son socios, China, todo eso? ¿Cuánto se sostiene en el tiempo esa baja del dólar de intercambio? Mirá, los economistas no tenemos la bola de cristal. Si te digo el cuándo y el timing, es un economista mentiroso. Lo que sí te puedo asegurar es que el gobierno va a querer usar todo lo posible y extender todo lo posible el dólar pisado como ancla antiinflacionaria. ¿Con qué desafíos se enfrentan que pueden llevarlo a mal puerto? Las cámaras empresariales sin rentabilidad, sin poder hacer negocios, los problemas sociales, el aumento de la pobreza, la clase media, lo que haga la política acá adentro. Y atención, una cosa es el real a 5,5 y otra cosa diferente si se llegara a ir a 6,5, 6,8 o 7. Eso dificultaría todo más. Se sumaría a los problemas domésticos, ¿no?
Diego, gracias por haber venido. Otro día hacemos menotismo, bilardismo. Sí, yo soy full catenacho. Gracias por haber venido. Un placer enorme. Quédense en A24 porque llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros nos reencontramos mañana para el QR de viernes. Nos vamos como llegamos con la voz del día. Chau.